Doctor, buen día. Se está dando en distintos puntos del país, incluso en Villa Constitución, bastantes casos de gripe y además, en especial, gripe A, cosa que sorprende. ¿Qué nos puede informar sobre este tema? Bueno, en realidad lo que estamos teniendo, muchos cuadros de tipo febriles que son inespecíficos, que lo podemos emparentar con algunos síndromes gripales o no. No lo podríamos determinar si son gripe A o si son COVID asociados a gripe A. Lo que pasa es que para poder certificar que tenemos una gripe A, lo mismo que el COVID, hay que hacer un hisopado correspondiente y certificar con un estudio como corresponde de una PCR, decir esto es gripe A. Lo que pasa es que muchas veces hay colegas que están haciendo diagnósticos de gripe A por la sintomatología, el cuadro del paciente, ya así tenés gripe A. Y la verdad que yo no lo podría certificar porque también tenemos incluso pacientes, por ejemplo, hace un rato me tocó ver un paciente en su domicilio que todos los años está vacunado con gripe A y gripe común y tiene los síntomas similares a los pacientes que estamos viendo diariamente. O sea que un paciente correctamente inmunizado de años que repite anualmente la dosis y tiene un cuadro similar, yo diría que no es tanto para hablar de gripe A. Sí, lo que puedo hablar por la experiencia en nuestro servicio de pediatría, a raíz de los paneles virales que venimos haciendo, con un gran respaldo desde el Hospital de Niños Zona Norte, que nosotros mandamos los paneles virales a la mañana y ya para el mediodía tenemos el resultado correspondiente. Estamos aislando muchos virus que en otras épocas no teníamos. Por ejemplo, estamos teniendo ahora la presencia de un virus que se denomina norovirus, que en Estados Unidos está considerado el virus de las diarreas del invierno. Y nosotros estamos viendo muchos pacientes que están coexistiendo con pseudoestados gripales y con diarreas o gastroenteritis. Entonces estamos sospechando que pueden tener este virus en cuestión, que es el norovirus. También la sorpresa para nosotros es ver que en algunos pacientes pediátricos coexisten en un mismo paciente hasta 3 virus diferentes. Por ejemplo, tenemos virus sincicial respiratorio, que es muy típico de la bronquiolitis, tenemos parainfluenza tipo 3, tenemos rinovirus en un mismo paciente. Y esto de tener varios gérmenes involucrados en un mismo paciente dificulta a veces el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes. Pero en realidad esto ha sido algo muy estacional. Pensamos que ya para el mes de noviembre empezamos a tener una declinación de esta patología febril. Pero realmente ha sido sorprendente en estos últimos 15-20 días la cantidad de trabajo que tenemos y de demanda por cuadros de fiebre, cuadros gripales. También lo que hay, que mucha gente tiene lo que se refiere a un dolor torácico, y cuando uno le toca acá la región esternal en la unión con la costilla, es un dolor muy exquisito. Esos son los que nosotros llamamos las osteocondritis de los pacientes. También los pacientes están teniendo patologías como son las neumonitis, que es un proceso inflamatorio intersticial del pulmón, que no es ni una neumonía ni una bronquitis, digamos un punto intermedio, y vemos que hay muchos pacientes con estos cuadros. Doctores, ¿se están dando casos de COVID también? No tantos casos de COVID, y el tema es que tampoco lo podemos certificar porque ya la gente no consulta por COVID, salvo algunos pacientes que ingresan a nuestro servicio y porque tienen patologías de base o porque tienen una patología un tanto compleja, ahí es donde se le hace un test rápido o un PCR y confirmamos que tienen COVID. Pero afortunadamente a nivel del país cada semana van disminuyendo los casos de COVID. Doctor, ¿tienen algún síntoma distinto, una gripe común de una gripe A, por ejemplo? Sí, pueden tenerlo. Por ejemplo, el tema que la gripe A, cuando nos tocó, por ejemplo, en la epidemia del 2009, fue una manifestación de patología con mucho compromiso pulmonar, lo cual requirió en algunos pacientes tener que internarnos en terapia intensiva, tenerlos con respirador, como nos pasó con el COVID. Pero salvando la distancia, fue, digamos, lo de la gripe A del 2009 fue leve comparado a lo que fue el COVID. Claro. Y tuvimos rápidamente con la gripe A el saber que podíamos tratarlo con los Celtamivir, que los Celtamivir es la droga, el nombre comercial es el Tamiflu, que se usa habitualmente para las gripes comunes, y también vimos que era como resultado con la gripe A. O sea que aprendimos mucho con la gripe A y tuvimos tratamientos rápidamente. Diferente del COVID, que bueno, el tiempo que vinimos charlando de todos los tratamientos habido y por haber que se inventaron, digo yo, prácticamente ninguno tuvo resultado más que la suerte que tuvo el paciente, que con tratamiento de sostén salieron adelante. Hace años nos asustamos mucho con la gripe A. Hoy
transita como una gripe más, ¿no? Una gripe más, pero hay que ser muy cauteloso porque tanto la gripe común como gripe A sigue produciendo mortalidad en la gente. O sea que sobre todo gente que tiene patologías de base, patologías cardiovasculares, los que son EPOC, los que son diabéticos, los que son inmunodeprimidos, los que tienen diabetes insulino dependiente o diabetes que no son controladas. Cualquier patología hoy hay que cuidarla. ¿Y se puede prevenir de algún modo algunas de estas influencias? Sí, la prevención sería que sigamos usando el barbijo. La gente ahora se ha despreocupado y se ha liberado del uso de barbijo. Nosotros, por ejemplo, estamos pidiendo que en los lugares de atención médica la gente siga usando barbijo, pero la gente no usa decididamente el barbijo. Pasó la alarma de COVID, la mayoría de la gente está vacunada, algunas con escasas dosis, no han completado esquema, pero parecería como que ya la gente no le da importancia a todo esto y no usa el barbijo. El lavado de manos y uso de alcohol en gel también disminuyó. O sea que creo que tendríamos que ser muy prudentes y seguir cuidándonos. ¿La pandemia terminó, doctor? La pandemia yo creo que ha terminado, pero no definitivamente. Yo creo que con usted cuando hablamos del COVID ya habíamos anticipado que recién para el 2024 podríamos tener una finalización de pandemia. Fíjense ustedes que del COVID aún no sabemos los resultados de los voluntarios de vacunas que terminaron en agosto y todavía no tenemos informe para saber cuál es la mejor vacuna, cuál es la que menor efecto de riesgo tuvo, la que más anticuerpos produjo. O sea que cuando tengamos todo ese informe podremos decir, pero no, la pandemia no ha terminado, sigue estando. Hay gente que sigue viajando al exterior y se vuelve con COVID. Pero bueno, esto es una cuestión que, por lo menos lo que ha terminado, yo diría, es el riesgo de muerte por COVID, pero lamentablemente sigue habiendo internados en terapia intensiva por COVID, en una cifra de 300, 400 pacientes a nivel país. Cuando llegamos a tener en un momento, ¿se acuerdan ustedes que tuvimos hasta 8.000 pacientes en terapia intensiva que estamos desbordados? O lo mismo nosotros cuando teníamos acá en nuestro hospital que teníamos 40 pacientes o 50 internados por día de COVID. Y ahora a lo mejor podemos tener 1 o 2 internados por COVID.